Bueno, bienvenida Esther Díaz a Mirá quién vino. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, me encanta conocerte, Esther. Gracias, igualmente. ¿Sabés qué? Yo hace tiempo que tenía ganas de conocerte y conversar con vos y justo resulta que la semana pasada te hiciste viral. No, hace un mes y medio que estoy muerta. Mira, me cuesta más la campaña Sí. que por suerte estoy haciendo para difundir mi libro que haberlo escrito. Sí. Porque cuando lo escribía estaba tranquilamente sentada en mi casa, viste, si tenía un inconveniente, investigaba, averiguaba, pero ahora, bueno, por más que los medios me ponen medios para venir y para ir, soy muy mayor, tengo 85 años, así que producirme me lleva 2 horas tranquilamente. Sí. Pues yo me termino de bañar, tengo que descansar. Y sos muy coqueta. Claro, y no puedo salir si no estoy arreglada porque Sí. ya es mi modo de ser, ¿viste? Obviamente estoy contentísima. Ayer me pasó una cosa increíble. ¿Qué? Me hicieron vino un periodista muy bien formado, me hizo un podcast, creo que era, para Crónica. Sí. Porque antes de ayer habían venido de una revista francesa, que supongo que debe tener filial acá en la Argentina, pero bueno, eso es esperable. Porque Pero sos filósofa, ¿no? Claro, pero llegar a Crónica, Sí. pues se me puso tan contenta, porque además él era muy tímido, Sí. el muchacho, y me decía, pero no sé si usted se dio cuenta que además de ser académica es popular. Digo, bueno, yo vengo del pueblo, yo vengo de una extracción muy baja también Sí. de la sociedad, así que creo que es un poco eso, que soy una piba de barrio, Sí. piba entre comillas, pero que llegó a la academia y que llegó a los altos rangos de la academia. No político, porque nunca me interesó la política universitaria, o sea, me interesaba lo académico realmente. Y creo que es por eso, porque como vos sabés, como no me dejaron estudiar de chica, bueno, fui una piba de barrio y cumplí con el mandato. Me casé, tuve hijos, era peluquera para mantenerlo a mis hijos, porque bueno, mi marido era golpeador, así que eso se terminó rápidamente. Y después, a los 26 años, que ya en mi época, porque imagínate vos que yo nací antes de la mitad del siglo pasado. 39, ¿no? En el 39 nací. Entonces, en esa época el término de vida esperable eran 60, 65, cuando mucho. Entonces me acuerdo que me impactó porque escuché a una mujer que cumplía 30 años, que 30 años hoy es una pendeja, Sí. y que decía, bueno, ya soy una mujer de mediana edad. Y claro, era de mediana edad en Para esa aquel época. ¿Para aquel momento? Bueno, ¿sabes qué? Bueno, ayer también vi vos acabas de sacar un libro, vamos a presentarte un poco, porque ya nos lanzamos a la conversación. Sos doctora en filosofía, epistemóloga, escritora, tenés como 30 libros publicados, y justamente ahora estás presentando el último, que se llama Una filosofía de la vejez, sabiduría, humor y deseo sin importar la edad que tengas. Es de Sudamericana. Ajá. Recién salidito, no lo alcancé a leer, Esther, pero más adelante Está bien, tendremos otra cosa. Te agradezco la sinceridad. No, pero además Sí. sé que sí, porque yo por lo general trato de leer cuando me viene imagino, alguien pero es mucho. y a veces no das abasto. Claro. Y también fue una semana con mucha actualidad. Pero que, ¿no? totalmente, hay de muchos Sí. lugares que me habían llamado, me suspendieron para la semana que viene porque la semana Por esta esto. que acaba de pasar fue muy brava, sí. Pero bueno, sí, igual conozco tu historia. También vi aquella película Mujer Nómade. Sí, que se sigue dando, que está en Cinear. Está en Cinear, sí, Sí, claro. sí, La sí. vi ahí y bueno, es muy impactante, un montón de cosas para conversar. Pero bueno, ayer me puse una conferencia tuya de hace 10 años. Ajá, Para empezar a dialogar con vos en la cabeza, ¿no? muy bien. Bueno, vos sos Foucaultiana además, ¿no? Y vos ahí hablabas de la moral de la época, de la ética de las épocas, la diferencia entre la moral y la ética. Y hablabas cómo la subjetividad va cambiando, obviamente, de acuerdo a las épocas. Incluso en un mismo sujeto, si yo digo boludeces, vos me decís... No, estás un mismo sujeto... estás siendo una alumna para 10 hasta ahora. Así que Bueno, sí. me alegra. Incluso un mismo sujeto puede ir cambiando su propia subjetividad a lo largo de un ciclo vital. Tal cual. Y entonces yo pensaba, ¿no? Como mi propia vida, yo tengo 43. Yo nací sin internet. Claro. Yo, que soy una persona joven, sos una nací niña, sin lo mío. internet. Terminé la escuela sin... Parece que ya en 5º año había una compu en la casa. Ajá. Pero después estudié todo, hice la carrera, la facultad, con un Nokia 100, digamos, un telefonito que por ahí era solamente el teléfono. Y ahora ya estamos todos, que esto es una especie de prótesis. No, totalmente, la desesperación. Yo hace 2 o 3 días estuve todo un día sin internet. Yo, pero ¿cómo puede ser que hace unos años atrás No vivía? vivíamos con internet, claro. Vivía, claro. y ahora era, Sí. pero me perjudicó la vida, no pude avanzar en el trabajo porque no tenía internet.
O sea, es increíble. Bueno, y hay veces que uno sin internet, a mí me pasa esto cuando me subo a un avión, me pongo re contenta porque digo, tengo 2 horas para leer Claro, sin interrupción. Desengancharse, sí. Entonces, sí. Pero eso, como mi propia vida fue cambiando tanto mi propia subjetividad de Claro, acuerdo a la tecnología. Porque vos te subjetivaste con técnicas que eran de leer, escribir, utilizar la mano, y bueno, y ahora ya te estás subjetivando otra vez. Claro, y por supuesto en la vida que te queda, te lo puedo decir yo, que tengo más del doble de la tuya, se sigue, porque yo después que pasé los 50 años, que antes me parecía que ya era la vejez absoluta, bueno, de hecho, yo me acuerdo, mi abuelita a los 50 años era una viejita, y hoy una mujer de 50 años está espléndida. Sí. Así que, bueno, desde aquella niña que fui hasta ahora, tuve como 10 subjetivaciones diferentes. Claro, y esto lo hago tanto hincapié, porque desde la filosofía, de la filosofía tradicional, digamos, que no es exactamente la que yo practico, está la idea esa de Kant, de que el sujeto es de una vez y para siempre. O sea que, bueno, está bien, para esa época era lo que pensaba. Incluso Kant pensaba que la ciencia ya estaba terminada, que la ciencia que él conoció en el siglo XVIII era lo que era. Ya tenía el punto final, que no podía descubrirse otras cosas. Entonces, bueno, hasta un sabio como él se equivocó de esa manera, desde el punto de vista histórico, digamos. O sea que podemos esperar cualquier cosa. Entonces, en un mundo de tanto cambio, me parece que es un buen momento, ahora te hablo ya respecto del tema del libro, para también empezar a subjetivarnos respecto de los viejos y de las viejas, porque vivimos en una sociedad, eso es innegable, en que descarta a las personas mayores. Sin ir más lejos, bueno, en el libro lo digo, en el siglo XX se inventaron los geriátricos, o sea, un lugar para encerrar a las personas porque cumplen edad, porque cumplen años, se inventó recién en el siglo XX. Entonces, encima de que hay, porque bueno, yo soy muy optimista, pero obviamente hay limitaciones porque el cuerpo te las va poniendo. Yo, por ejemplo, después de la pandemia, por más que seguía haciendo gimnasia en mi casa, tengo dificultad para subir y bajar escaleras, que no las tenía antes. 3 veces o 4 por semana tomaba subte, por ejemplo. Ahora tengo que manejarme en otro tipo de transporte. Entonces, antes se usaba, bueno, o mejor dicho, desde la religión viene la palabra resignación, que me parece una palabra terrible. Yo no me resigno a nada, pero sí utilizo la palabra reasignación, porque hay cosas que son inevitables. O sea, bueno, por más que despotriques, vieja sos, por ejemplo, los años pasan. No me puedo tomar el subte y bueno. Claro, cambia. Bueno, entonces buscar otra manera. Bueno, a ver cómo me las arreglo para poder pagar aplicaciones, porque no me queda otra en este momento, y poder seguir viviendo. Y bueno, tengo mucho terror al día que tenga que depender, pero también en ese momento resignificaré como resignificar tantas cosas terribles, y lo que hay que resignificar, pero a nivel de imaginario social, ya en este caso, es el desprecio hacia la vejez. Y una de las cosas, bueno, que no soy la única, por supuesto, por suerte, porque Simone de Beauvoir escribió La vejez, o sea, un libro que se llama La vejez, más o menos a mitad del siglo pasado, un poquito más acá del siglo pasado, y una intelectual como ella, que ya era una intelectual de fuste, era despreciada por eso. Los amigos, cuando digo amigos, pensaba en Merleau-Ponty, ese tipo de personas, le decían, pero como a eso tan insignificante te vas a dedicar. Tan insignificante, o sea, la gente por un lado no se quiere morir, pero si no te morís, forzosamente vas a ser viejo. O sea, que estás escupiendo sobre vos mismo. Sí, claro, totalmente, pero se ve que hay que llegar a la vejez para pensarla. Claro, tal cual. Hay algo de eso, ¿viste? Estaba pensando recién que Pacho Donel está pensando mucho en la vejez y se puso a hacer gimnasia. Sí. Claro, justamente... Bueno, y en un punto vos también. Claro, vos sabés que yo había leído el libro de Pacho en cuanto salió, y me llamaron un día de Clarín para hacerme un reportaje, si yo quería hacer un reportaje con él. Yo todavía ni idea de ese libro, porque ese libro me llamó random para hacerlo, después que... Mira, ¿no fue tu idea el libro? No. Mira. Pero sí, yo soy militante contra el abuelismo desde los 40 años, porque a los 40 años, obviamente, ya mi papá y mi mamá tenían la edad más o menos que yo tengo ahora, y me sentía tan mal cuando los dejaban sin identidad, que eso es lo que hacía Hitler antes de matar a los judíos, los dejaba sin identidad, porque así no mataba personas, ¿viste? Claro, cosas. La deshumanización famosa. Claro, ¿no? Y acá lo mismo, porque ni vos, ni yo, ni ninguna persona racional le dice sobrino o cuñado o tía a quien no lo es. Claro, ¿te molesta lo que te digan, abuela?
No, me molesta, no, me parece terrible, Sí, me parece sí, una lo quieren agresión matar. como la pedrada que le dieron ayer en Loma de Zamora. Sí. Es que es una agresión, porque es dejarte sin identidad. Bueno, a veces cuando doy clase a los doctorados en enfermería, porque ahora hay doctorados en enfermería, les suelo decir a las chicas, bueno, hablo en femenino porque son más mujeres que hombres en general en enfermería, y ellas, pobrecitas, que no tengo nada contra las enfermeras, por favor, son unas divinas, dicen, no, Esther, lo que pasa es que nos da ternura. Entonces, perdóname la grosería que voy a decir, pero ternura las pelotas, porque si algo te da ternura, lo primero que haces es preguntarle el nombre. Dice, ay, qué lindo nene, ¿cómo te llamas? ¿No es cierto? Sí. En cambio, bueno, en ese momento yo me acuerdo que escribí en Clarín, que en ese momento yo era colaboradora en Clarín, y mandé una carta a los lectores en La Nación, que también la publicaron, justamente sobre eso, porque había leído en Clarín un artículo a 2 páginas en contra del maltrato a la gente mayor, y decía el maltrato a los abuelos. Entonces yo me puse como loco. Era joven, yo tenía 40 años. Entonces escribí diciendo, ¿cómo? Están criticando que los maltratan y son los primeros en maltratarlos. Los dejan sin identidad. Porque ¿qué es hoy un abuelo? Porque antes de que existiera la imprenta, y esto lo dice Pacho también, antes de que existiera la imprenta, se tenía un respeto por los viejos, porque como no había los elementos que hay ahora, eran los que reservaban la historia, la memoria, mejor dicho, en su cabeza. Pero después que se inventó la imprenta, y ni hablemos ahora con Internet, ya no necesitamos un ser vivo que tenga todo en su memoria. Directamente lo tenemos en los aparatos, o en el escrito, ¿no? En el caso de la imprenta. Entonces ahí se empezó a desprestigiar, y con el avance de las derechas y las ultraderechas, del neoliberalismo, y hoy día, bueno, cosas mucho más terribles que el neoliberalismo todavía, también hay un desprecio por la no productividad. O sea, que en el caso de las mujeres se nos hace doble, porque primero dejamos de ser productivas desde el punto de vista biológico, ¿no? Después de los 40 años, y ya nos falta poco para jubilarnos, o sea, dejamos de ser productivas para el sistema. ¿Vos acordate cuando...? Sí, incluso hasta sos una carga para el sistema, porque en el sistema solidario son la población activa la que te tiene que mantener. Claro, en el libro ese termino con un manifiesto en donde, entre las cosas que digo, que prácticamente es un resumen del libro, ¿no? Pues yo lo que quisiera, y hasta ahora lo estoy logrando, en los 2 meses casi que salió, es que produzca realmente cambios. Y no sé si va a producir cambios en la manera de tratarlo a los viejos y a las viejas, pero sí se están produciendo cambios subjetivos, porque hay gente que me escribe y me dice, ay, Esther, por ejemplo, yo tengo un pretendiente 15 años más joven que yo, mujeres, y nunca me atrevía, y después de leer su video o de ver su película, y bueno, le dije que sí, por supuesto. Así que esa devolución me da una satisfacción. Sí, me parece bárbaro, porque claro, en todo caso estás haciendo cambios subjetivos más concretitos. Viene bien la entrevista, ¿no? Paremos un cachito porque te tengo que decir algo muy importante. Como te podrás imaginar, hay un montón de gente trabajando en este programa, y en toda la programación de Futurock por lo menos 60 personas. ¿Cómo hacemos para sostenernos? Por el aporte voluntario de por lo menos 15.000 personas. Y esta es la parte en la que yo te pido a vos, ahora, que también te sumes. Es muy fácil hacerlo. Entrás a la página de Futurock o bien escaneas el QR que está en pantalla. Con eso además accedes a descuentos, entradas a recitales, al teatro, descuentos a libros, cervecita en Junta y un montón de cosas más. Nosotros nos comprometemos a hacer algo que es bastante excepcional en Argentina, que es periodismo libre. Este compromiso lo podemos sostener con el tuyo. Ah, y una cosita más, no te cuesta nada. Suscríbete al canal, dale like y todas esas cosas. Y ahora volvemos a la entrevista. ¿Y te pusiste a pensar en los viejos en Oriente? Porque también hay una cosa que es muy occidental, ese descarte, ¿no? Desde ya, está lo que pasa es que, bueno, la cultura occidental para mí es tan apasionante que no me alcanzó la vida para pensar, estudiarla, claro. Sí. O sea que no puedo seriamente hablar sobre Oriente, como creo que sí tengo alguna autoridad para hablar sobre Occidente. Claro. O sea, yo nunca estudié ni siquiera pensamiento oriental, nada de eso, pero he sabido, se sabe en general, de que sí, en Oriente hay un respeto, aunque un respeto por la persona mayor, aunque de todos modos no hay una tendencia como sí hay ahora, con libros como los de Pacho, como el mío, y como bueno, eso, que vos para eso, vos que en este momento estás en un momento de lo tuyo, que es el análisis político muy fuerte. Sin embargo, te tomás tu tiempo para preguntarle a alguien que en este momento se ocupó de la vejez. Entonces, esto para mí es muy importante, porque quiere decir que hay una sensibilidad diferente. Nada que ver cuando publicó Simone de Beauvoir,
que la despreciaban, y ese libro tardó unos 20 años en hacerse conocido. Después se empezó a conocer, creo que lo reflotaron un poco las feministas, porque por el hecho de que ella se volvió feminista ya de vieja, ¿no? Antes no. Lo reflotaron un poco las feministas. Bueno, y hoy es una joya leerlo, es una joya totalmente actual, bueno, además escribe muy lindo. Y además, Esther, pasó algo, que esto lo advierte Pacho también, que es la etapa de la vida más larga. Totalmente. Por mucho tiempo. Totalmente. Con lo cual más vale, viste, adelantate un poco, mirá que claro, va a ser larga. No, pero también hay otra cosa, que yo como epistemóloga también tenía vista ya desde antes, mucho antes de escribir este libro, que la tecnociencia también es perversa, no perversa la tecnociencia, sino los que ponen el dinero para hacer las investigaciones, porque vos fíjate que prácticamente no hay mes que no leas en algún medio de comunicación que se inventó algo, una pastilla, lo que sea, una droga, lo que fuere, para vivir más años. Entonces, eso yo se lo planteaba a Pacho. Pacho, porque él, viste que se puso a hacer gimnasia de mayor, y él dice que no solamente mejoró su calidad de vida, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, sino que quiere vivir más años, con lo que no estoy de acuerdo para nada. Ay, no, y eso se lo dije. Sí. Digo, Pacho, ¿qué sentido tiene vivir más años en una sociedad que desprecia a los viejos? ¿Pero vos no sentís así esa vitalidad ahora? Yo la vitalidad la siento, pero en el caso mío no puedo ponerme como una señora que va a la feria a hacer las compras, porque evidentemente se me respeta, entre comillas, por intelectual, o sea que esas dos cosas se mezclan. Está bien, o sea, vos sí, pero decís, ¿por qué en general la gente querría vivir tantos años si no es una calidad de vida? ¿Qué pasa, mi amor? Yo te hablo desde la experiencia. Mi mamá murió a los 103 años. Los 10 últimos años fue una tortura para ella y para las 3 mujeres que éramos sus hijas, porque ya éramos ancianas nosotras y teníamos que trabajar de más para poder mantener, ¿sabes lo que? Mantener en su casa, no haber puesto en un geriátrico a una persona de más de 100 años que está ciega y paralítica. No, claro. Fue devastador. Y ella, pobrecita, también decía, me quiero morir, me quiero morir. Entonces, por un lado, sí, si yo no hubiera vivido hasta esta edad, no hubiera tenido el reconocimiento filosófico que tengo ahora, por ejemplo. Porque yo tenía tu edad, que yo ya estaba preparada, preparando incluso mi doctorado, que no lo pude hacer de joven, bueno, por lo mismo que sabemos, ¿no? Porque no me dejaron estudiar. Yo decía, pero ¿cómo puede ser que con todo lo que yo estudio, o sea, yo no veo televisión, nada, solamente salgo al cine porque me gusta mucho y a psicoanalizarme, pero si no me dedico a la filosofía noche y día, y no podía creer que no viniera el reconocimiento. O sea que si por algo valió la pena vivir tanto como viví, es porque por fin llegó me están reconociendo por lo que a mí me gustaba desde chiquita, siendo en un hogar de iletrados. Yo había escrito un cuaderno entero a los 5 o 6 años, un cuaderno entero de poesías. Eso no se valoraba en mi casa, o sea, nadie me valoró. Así que yo ahora, a mi vejez, cuando estoy en mi escritorio con todos mis libros, con la computadora, con la música, digo, recuperé mis 13 años. Lo que pasa es que el cuerpo no te responde como a los 13 años. Esa es la tristeza. Porque a mí me gusta bailar, me gusta salir, pero bueno, el cuerpo te pone límites, Entonces, justamente, más que nunca, hay que apostar a la alegría. O sea, Esther, volviendo un poquito a la subjetividad, hay 2 cosas que me interesan, que es pensar en la subjetividad de la época, si es que tal cosa existe, porque estamos en una época que está jodida, ¿viste? Mirá, antes de ayer vino Mariana Carvajal, acá. Entonces yo le preguntaba por la brecha en el voto, viste que los varoncitos jóvenes votaron muy diferente de como votamos las mujeres, votaron los pibes, se coparon más con esta identidad neofascista que es lo que viene a proponer el nuevo censo de las ultraderechas. Y entonces yo le preguntaba por esto y Mariana me dice, bueno, en mi propia casa yo tengo un focus, yo tengo un hijo varón, joven, y tengo una hija mujer. Mi hijo varón votó a Milei y lo vuelve a votar. Casi con un nudito en la garganta, me lo dice Mariana, ¿eh? No a la ligera. Y la nena nada que ver. Y yo dije, ¿viste? El hijo de Mariana Carvajal. Y ya ni siquiera un adolescente de 17 años. ¿Qué edad tiene? 24.
qué fuerte la época también. No, totalmente. Qué fuerte la época. Claro, y yo creo que también eso tiene que ver, porque a veces eso yo lo pienso respecto de los viejos que siguen resistiendo los miércoles, a pesar de que les pegan y que los gasean y que hacen todo lo que ya sabemos, y siguen yendo. ¿Y sabés lo que me di cuenta hace poco? Justamente haciendo un reportaje, porque un buen reportaje para mí es casi como una clase de como una sesión de psicoanálisis. Te hace pensar, ¿no? Claro, una buena conversación por ahí te hace pensar cosas que no pasa con los alumnos, que a veces te hacen preguntas que vos nunca te las planteaste. Y entonces me di cuenta, pero así, de golpe, no es que lo tenía claro cuando escribí el libro para nada, si no lo hubiera puesto, de que estos viejos que ahora se están pegando, haciéndose pegar en Congreso, que lamentablemente yo no puedo ir por problemas de movilidad, cuando me podía movilizar, por supuesto, me movilizaba, somos los mismos que fuimos los revolucionarios de los 60 y los 70. O sea que yo creo que esa subjetividad que fuimos, por más que las subjetividades cambien, hay valores que no cambian. Hay algo que permanece ahí, ¿no? Claro. Entonces, porque por ejemplo, cuando empezó el ciclo... Aparte, hacerte pegar es demostrar mucha vitalidad. Totalmente. Me hace acordar... Hacerte pegar, qué feo. No sé si te acordás, porque es antiquísima, vos sos muy joven, de la película Gandhi, cuando hicieron la película Gandhi. Sí, igual la vi de chiquita y la volví a ver y me la recontracuerdo. ¿Te acordás que hay un momento en que los indios van a poner la cabeza para que le peguen? Hacerse pegar. Bueno, y en ese momento no lo entendía, pero ahora, que estudié y que sé lo que es la resistencia, me doy cuenta que estaban resistiendo y lograron su objetivo con esa resistencia, lograron su objetivo. Sí. Que uno dice, pero qué boludo, ¿cómo va a poner la cabeza para que se la pegue? Y bueno, es una manera de resistir, o sea, cada cual resiste como puede. Y yo creo que nosotras y nosotros, me estoy refiriendo a estos que van a poner los miércoles la cara, y bueno, y yo desde mi pequeño lugar de escritorio, y cuando tienen la gentileza de darme un micrófono trato de decirlo, seguimos con esa idea de que tenemos que ser independientes, que tenemos que luchar por la justicia social, y esto de la justicia social, a estos pibes que votan a Milei, no, es chino, es robarle a la gente, se lo creen que es robarle a la gente, ¿se das cuenta? Entonces, hay otro tema, no sé si vos alguna vez lo trataste o te interesaste en eso, que viene de Foucault, que es la biopolítica. Bueno, según el análisis profundísimo que Foucault hace del tema, él no inventa la palabra, pero sí el concepto, se utilizaba para otro sentido, biopolítica. Es una necesidad justamente del liberalismo. La biopolítica comienza cuando los burgueses toman el poder en lugar de la aristocracia. Entonces la aristocracia tenía como bandera para mostrar, digamos, a los demás que eran superiores, entre comillas, su sangre azul. Claro, el linaje. Claro, que los guerreros antecedentes a ellos habían ganado batallas, etcétera. Pero estos burgueses no les convenía mirar para atrás, porque eran hijos del carpintero, del basurero, de los peores oficios o de siervos de la sociedad. Entonces miraron al futuro, dijeron, nosotros vamos a tener una generación sana. Entonces ahí comenzó, por ejemplo, la obligación del análisis médico para casarse, que es el día de hoy que sigue existiendo. ¿Por qué? Porque los burgueses tenían que demostrar que sus hijos y sus hijas se casaban con gente sana. Vos acordate que incluso hasta cuando yo era chica había películas argentinas, que a lo mejor alguna vos la viste, que argentinas y no argentinas, porque hay de Bergman también que pasa eso, que al tonto de la casa se lo escondía en el altillo, porque era una vergüenza. Claro. Eso lo hicieron los burgueses. Al decir burgueses estoy diciendo liberales, ¿no es cierto? Porque el liberalismo comienza con ellos. Entonces, esto fue avanzando y lo que fueron logrando a nivel de la comunidad es que haya desprecio por todo lo que no es productivo. No tenemos derecho a la no productividad económica y también biológica, ¿no? En el caso cuando se habla de las mujeres. El asunto es producir. Y entonces lo que yo pienso, la verdad es que no me puse a investigar seriamente el tema de los chicos que vos decís, pero yo creo que lo que pienso es que, bueno, que nosotros, mi generación, fuimos rebeldes a un sistema en que, bueno, de hecho, Perón fue la primera persona que se ocupó de los desprotegidos en Argentina. Eso es innegable. Ahora, pero vos podrías pensar como en una línea, de alguna manera, que arranca con esos primeros burgueses y que termina ya como en el desprecio total por la justicia social. Bueno, entonces, claro, porque ¿qué pasa? Lo que se plantean los burgueses, que, o sea, no solamente ellos ser sanos, sino tener sirvientes sanos. Entonces empiezan a obligarle a la población a que se casen legalmente, porque también es una manera de tenernos más controlados. ¿Te das cuenta? Que eso es mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si sos soltera,
te metes en un estudio, sos arquitecta, por ejemplo, te metes en un estudio de arquitectura y te van a dejar haciendo dibujos hasta que te mueras. En cambio, si te casás, si tenés una familia, empezás a ascender, porque ellos sienten como que hay el burgués, hoy día el libertario, no tanto el libertario, el neoliberal. El liberal, ponele. El liberal en general, porque incluso hace unos días, lo que pasa es que con tantos quilombos que están pasando se olvida, pero vos por supuesto te vas a acordar que hace unos días el Instituto Mises, que es uno de los Mises, es uno de los austríacos economistas que admira a Milei, repudió a 3 académicos, renunciaron porque Milei no se merece dicen ellos, no se merece un premio ni por economista, porque tiene muy pocos conocimientos y muy de rincón del vago, ni por político. Y lo dijeron antes que el escándalo de las coimas, sí. Lo dijeron esto los yanquis, bueno, que son estadounidenses, ¿no? Que siguen la escuela de vida. Así que ni siquiera son libertarios estos son chantas directamente, son chantas desalmados, por supuesto, porque lo que está pasando estos días. Porque fíjate vos que, o sea, volvamos a eso, yo estoy alucinada de que cuando realmente te tocan el año sensible, la gente reacciona. Pues te vuelvo a repetir, yo estaba indignada que no reaccionaran con el Libra y después comprendí, claro, el tipo que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar, ¿qué se va a preocupar por los timberos del Libra? Pero otra cosa es que tenés alguien con discapacidad y que te digan lo que le decían a este chiquito, por ejemplo, de 12 años. Sí, ahí en Moche. Claro, eso es una cosa inconcebible. Así que bueno, fue muy terrible. Hay mucha gente que la pasó mal, hay mucha gente que murió, mirá lo de fentanilo, por ejemplo, pero bueno, lamentablemente la historia es así, o sea, Hegel decía, cuando una máquina avanza, una máquina, refiriéndose a una máquina histórica, ¿no? Avanza, forzosamente mata muchas florecillas en su camino, inocentes, ¿no? Florecillas inocentes en su camino. ¿Y cuál sería la máquina acá? En este momento, lamentablemente, la máquina es el liberalismo. Entonces, esa biopolítica la crearon ellos. ¿Qué quiere decir biopolítica? Control sobre la vida de los demás. Entonces, ellos impusieron, los liberales que hoy parecen mala palabra, sí. Los liberales del primer momento no eran mala palabra, defendían la libertad en serio. La libertad está ahí, porque por ejemplo había que hacerse exámenes médicos, había que controlar en los nacimientos, empezaron a hacer censos para ver cuántos años vivía la gente, o sea, empezaron a preocuparse por la vida de la población, que en algún momento fue criticado porque decía, bueno, es una manera de no darnos libertad, pero en este momento está muriendo la biopolítica, estamos asistiendo, justamente tengo ganas en estos días de hacer un artículo, vos sabés que yo escribo en Página 12, sé que vos no querés mucho a Página 12. No, sí, ¿por qué no? Bueno, no, a las 12, perdón, no querés a las 12, que somos femeninas. No, ellos no me quieren a mí, pero yo toda la vida leí, pero por algún motivo que nunca nadie me explicó, nunca nos hicieron una nota acá ni nada, y me parece que hay una animosidad. Pero no soy yo. Te digo que nos tratan muy mal, cobramos muy poco, nos dejaron de sacar en el impreso, ahora somos solamente digitales. Y bueno, mirá, a mí las 12 hasta me formó y estoy muy agradecida con eso. Claro, no, me expresé mal, quise decir de las 12, de la parte feminista, pero también, ya que tenés la gentileza de prestarme el micrófono, te digo que un diario con esa sensibilidad nos paga una miseria tan grande que me da vergüenza decírtela. Yo, por ejemplo, decir que yo hago 2 columnas por mes por elección mías, ¿no? Porque yo quería que haga una por semana. Claro, pero vos viste, mis columnas son pequeños ensayos, yo no soy periodista, soy doctora en filosofía, entonces hago unos pequeños ensayos, si por cualquier cosa hago una por mes, lo mismo que me pagan es lo que yo pago de monotributo para poder mantener para poder hacer esa factura. Relación. Pero las satisfacciones que recibo sin ir más lejos, es casi una militancia, digamos, este libro, claro, este libro es una militancia, sí. Este libro de Random que acaba de salir, que estamos comentando, normalmente cuando la gente se acerca a mí, ya sea por la calle, ya sea formalmente, como fue el caso de la editora, yo lo primero que pregunto, ¿fuiste alumno mío? Pues yo tuve miles de alumnos, tuve 3 generaciones de alumnos. Y bueno, y en el caso de la editora que me llamó para escribir eso para Random, le digo que fuiste alumna mía, dice, no,
Y entonces viene lo otro, que es lo que más Sí. me satisface. No, te leo. Si me dicen te leo, me satisface más, porque alumno Claro. fue por obligación, ¿viste? Pero si es te leo, tengo que ir a comprar el libro o el Sí, diario, lo que fuere. interesarte en tu Claro, pensamiento. y entonces me dice, no, yo no sé, pero no es por Filósofa Pan, porque viste que yo publiqué Sí. un libro que es mi autobiografía, que se llama Filósofa Pan. Dice, no, yo ni sé lo que es Filósofa Pan, no lo ubicaba con eso. Crónica sí, los de Crónica me buscaron por eso. Sí. No, yo ni sé, es porque mi papá es fan de tus columnas y me hizo leerte. Ah, Y mira. entonces yo pensé, esta persona que tiene esta pluma no puede no escribir con nosotros. O sea que este libro de Random, que yo por mí jamás me hubiera atrevido a presentar un proyecto a Random, te juro, la verdad. Me llaman ellos por las columnas. Entonces es una satisfacción tan grande, que bueno, yo en algún momento fui monja de clausura. Bueno, ya está. No, tuviste una vida con de todo, porque cuando sí. yo leí que fuiste monja de clausura para poder estudiar, además uno piensa en Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. O sea, la misma historia. ¿Y cuánto tiempo estuviste en eso? No, estuve mucho tiempo preparándome, porque yo lo que quería era ser trapense, que es lo más terrible que hay dentro de la clausura, que Sí. ya después del Concilio Vaticano se amaniró un poco, pero que había que estar descalza, que no había que tener lumbre. Lumbre le dicen a tener estufa, ¿no? Sí. A calentarse en invierno. Ah, la mierda, así es. No, o sea, hay no. niveles de clausura. Claro, y- hay un nivel que es claro. en patas y sin estufa. Sí, no, hay clausuras que hasta pueden recibir de visita a la gente, pero a las trapenses, en el momento que entran, no en el momento que son novicias, pero una vez que Sí. es como casarse con Dios, digamos, una vez que hacen sus votos de castidad, bueno, los 3 votos que tienen que hacer, ya no pueden ver más a su familia. Su familia puede ir una vez por mes, a su familia muy íntima, ¿no? Sí. Padres y hermanos, o abuelos, pueden ir una vez por mes, pero no los ven a través de un paño negro. Eso lo llegué a vivir yo dentro del convento. ¿Vos llegaste a ese nivel? Yo llegué al nivel de verlas a otras porque yo era postulante. Y bueno, la primera fue la Pero vos desilusión. entraste medio disfrazada o creías en eso. No, yo claro, fue agradezco a la vida Sí. que en mi época, cuando yo fui adolescente, la droga era impensable en una joven de mi condición social. Ni sabía lo que era la cocaína, no escuché nunca marihuana. Bueno, marihuana no hubiera sido nada. El asunto que las drogas pesadas ni las conocía, ni ninguna, ni pesada, ni liviana, ni nada. Pero si no, yo estoy segura que me hubiera drogado, no sé si hubiera seguido o no, pero era tanta la desesperación de estar encerrado en una casa donde no me dejaban estudiar, que era lo que yo quería. Es el día de hoy, que ya mis padres están Sí. remuertos y que fueron buenos padres en el sentido de que yo nunca los vi golpearse ni tratarme mal, me mantuvieron hasta que quise trabajar, etcétera. Pero yo no les perdono que no me hayan dejado estudiar, porque es no tener sensibilidad por el deseo de los hijos, porque si el deseo hubiera sido salir a delinquir, bueno, está bien, pero el deseo, bueno, es que para ellos, y después para ellos era malo estudiar, porque mi papá me lo decía, las estudiantas, ya hablaba en femenino sin que el feminismo se conociera a ese nivel, se echan a perder si estudian, porque por ejemplo, yo vivía en Ituzaingó, y si yo quería estudiar tenía que viajar por lo menos hasta Morón, y si no, hasta Capital. Y eso significaba tomar el tren. Y en el tren ellos habían visto fumar. Sí. Y una cosa terrible. Que Pero entonces eran, además de ser muy pobres y analfabetos, muy conservadores. Y obvio, totalmente, eran hijos de españoles, yo soy segunda generación de inmigrantes, y además mis abuelos cuando llegaron trabajaron de sirvientes, ¿viste? A mi abuelita que tiene 14 años se la llevó una señora del Barrio Norte para que le hiciera de sirvienta, Sí. Bueno, a los hombres lo mismo, que arreglaran el jardín, que hicieran los trabajos más bajos de una casa, y entonces ellos heredaron verdades, entre comillas, que a mí me las decían mis padres y que yo me creía que eran verdades, pero era la manera que tenía la burguesía de dominarlos. Por eso hay una película que bueno, la directora ya falleció, ¿cómo se llama? Esta directora que hizo la película de la monja que la mata, Camila, por ejemplo. Ajá. Sí. Bender, no, pará.
No me acuerdo el nombre, pero las dos sabemos quién es. Era de la familia que eran los dueños de Quilmes. María Luisa Bember. Eso, María Luisa Bember. Pero como tiene así 3 nombrecitos. Sí, María Luisa Bember. Bueno, María Luisa Bember, bueno, que ella era una de las primeras feministas, fue ella y una de las primeras también, no la primera, pero una de las primeras directoras de cine, por lo menos la que trascendió, tenía muy claro, porque ella venía de la burguesía, y tiene la película esa donde que Nacha Guevara hace de la madre de ella, y lo que le bajan a la familia es lo que mi familia me bajaba a mí como la verdad. Y entonces ahí cobré conciencia. Cuando escribí un libro sobre Buenos Aires, que tuve que estudiar mucho sobre eso, porque yo estudié filosofía, pero no estudié historia, así que estuve como 5 años para poder terminar ese libro, descubrí que la burguesía decía esas cosas que mi mamá me decía a mí como que era la verdad absoluta, que había que llegar virgen al matrimonio, por ejemplo. Eso es biopolítica, ¿te das cuenta? Porque la biopolítica tiene cosas positivas. Por eso la clase dominante le baja unos valores a la plebe. Claro, para dominarla mejor. Para dominarla mejor. Claro, para tenerla en fila, ¿te das cuenta? Entonces, esa biopolítica que fue tan criticada en su momento, no precisamente por Foucault, sino por algunos comentadores de Foucault, hoy día diríamos que vuelva la biopolítica, por favor, que nos den las vacunas cuando tienen que darlo. Ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que domina? Ahora, lo contra biopolítica, porque fíjate vos que saber cómo sabían que ese laboratorio, el del fentanilo, estaba produciendo algo tóxico, y no cerrarlo, no prohibirlo, es justamente ir contra la biopolítica, ¿te das cuenta? Es la contra-biopolítica. Además hay una cosa, viste, en alguien le leí, si uno piensa en Foucault, yo no soy una gran lectora de filosofía, así que uno piensa en Foucault, pensás obviamente en el panóptico, ¿no? Y en este sujeto que está vigilado y castigado eventualmente. Pero que también eso es biopolítica, ¿no? Podés controlar la vida de los demás. Exacto. Pero ahora lo que dicen es, bueno, ya no existe el biopanóptico. Vos, con el telefonito y las redes sociales, pones todos tus datitos, pero todo tu subjetividad, tus gustos, tus deseos, cada vez que pones un like, les estás dando toda la información. Y entonces, ¿ahora dónde queda el panóptico? Y bueno, en esta época. No, estamos en otra época. Eso alcanzó a... ¿Dónde está el sujeto? Claro, ¿quién quiere ser vigilado realmente? Claro. Eso, Foucault murió sin verlo, pero Gilles Deleuze, que seguían en general las ideas de él, vivió más años y llegó a ver que ya se había terminado el panóptico y que ahora era la época del... O sea, en la época del panóptico era la época de la vigilancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, nosotros estamos hablando acá, está bien, nosotros nos estamos exhibiendo solas, pero vamos a suponer que no estuviéramos con estas cámaras, y ahí alguien nos está mirando lo que hacemos, ¿no es cierto? Ese es el panóptico. Pero ahora, como bien dijiste vos, con todos los aparatos que tenemos, ya es el control, porque vos fijate que... El control total. Bueno, el control que acabas de sufrir vos hace ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto hace que te atacaron a vos? Bueno, a cada rato, pero la del mes pasado fue terrible. Fue terrible porque fue con un video hecho con inteligencia artificial. Me acuerdo, sí. Pero digo que todos estamos siendo vigilados, pero ni siquiera ya como en contra de nuestra voluntad. Claro, por eso en vez de vigilar, si no, nos ponemos solos, o sea, invertimos dinero para comprarnos un iPhone, para tener un mejor teléfono todavía, y somos mejor controlados todavía con el iPhone que con el teléfono chanta. Para tener un mejor panóptico todavía, claro, ¿no? Todavía. Claro, por eso te digo, ya dejó de ser panóptico, porque el panóptico era uno que vigilaba a muchos. Y que vos no lo ves. Pero lo sentís. Claro, en vez ahora, por ejemplo, bueno, nosotros, yo ahora tengo el teléfono cerrado, y nos ponemos a hablar de cáncer, por ejemplo, y hablamos bastante de cáncer, y esta noche o mañana ya me empiezan a llegar, porque me ha pasado cuando tuve mi desgracia con mis hijos, me empiezan a llegar propagandas de institutos que se ocupan de eso, ¿te das cuenta? O sea que está apagado el teléfono en este momento, y igual ocurre. Mira, y aún si no fuera tan así, uno deja todo el tiempo información. Totalmente a voluntad. No, y además las selfies, o sea, yo a veces, bueno, como soy de otra época, me resisto, me da vergüenza de mí misma, y digo, pero ¿por qué me tengo que publicar selfies? Y es una cosa que es como que lo hago casi sin darme cuenta. Sí.
Yo ahora, bueno, ojalá alguien nos esté sacando fotos y ya le voy a pedir, por favor, mandame. Y cuando me vuelva a mi casa en el coche voy a estar subiéndolas. ¿Te das cuenta? O sea que yo misma, vos misma te estás exhibiendo, yo misma me estoy exhibiendo. Sí. O sea que... Por eso que uno se pregunta qué pensaría Foucault de todo esto. Y bueno, no soy Foucault, lamentablemente. Pero lo leíste mucho. Sí, o sea, una vez, porque cuando presento los libros, ahora ya tengo tanto que no los presento, o mejor dicho, los presento tanto en los medios que no necesito presentarlos de otra manera. Yo no me gustan las presentaciones comunes, viste, que la gente se ponga a leer libros para leerlo tranquila en tu casa o donde quieras. Entonces hago siempre algún acto teatral o canta a alguien o hace música. Y una vez escribí para uno de mis libros, yo hacía poco tiempo que había terminado mi doctorado. Porque yo para hacer el doctorado estuve 2 años diciéndole que no a todo, solamente iba a trabajar tenía que vivir, por supuesto, pero no iba a fiestas, no iba a congresos, no iba a nadie. 2 años escribiendo 12 horas por día, leyendo, por supuesto, continuamente. Y me quedaron una cantidad de preguntas tremendas. Sí. Y entonces lo que inventé, que una actriz hizo de mí, yo escribí el pequeño guión, como si fuera yo en mitad de la noche, no con computadora, sino con una máquina de escribir, porque con decirte que me salió un callo en el dedo de tanto escribir, porque primero escribía a mano y después lo pasaba a máquina. Ahora lo haces directamente a la computadora. Bueno, y entonces yo, lo hacía la actriz, porque lo había escrito yo, ¿no? Me preguntaba, bueno, y si Foucault viniera ahora, vamos a suponer que viene ahora, voy a hacer una idea que venga, ¿qué le preguntaría? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste tal cosa? Entonces ahora, volviendo a esa escena, me hice acordar vos con tu pregunta, yo le haría lo mismo. Bueno, Michelle, tomémonos unos vinitos como a vos te gusta y otras cositas como a vos te gusta y empecemos a pensar qué diríamos ahora en que realmente se terminó el panóptico, o mejor dicho, lo introdujimos, eso es mejor. Lo introdujimos el panóptico. Adentro de nuestro cuerpo. Totalmente, sí. Y bueno, yo, por ejemplo, supongo que vos tampoco no tenemos ningún chip puesto. No. Pero hay gente que hasta se pone chip. Bueno, pero también de repente algún filósofo, viste que además todos los contemporáneos están pensando en estas cosas. Sí. Están todos pensando, ¿qué pasó acá con este? Claro. Es casi, alguien por ahí escribía, y no hay ninguna duda, de que en la historia del ser humano nunca tuvo en la mano una herramienta que no fuera parte de su cuerpo tanto tiempo. Bueno, déjame hablar de otro genio. Nuestro Borges. Sí. En la década de 1940 escribe el Aleph. Mirá si eso que vos tenés en la mano no es un Aleph. La única diferencia es que el Aleph se veía todo en el mismo momento. Pero lo único que cambia es que es lineal, nuestro Aleph actual. Pero mirá qué bocho este tipo, porque ni siquiera en la ciencia ficción había pasado algo como esto. Y sin embargo, eso se le ocurrió. Así que en mi caso, que nunca creí que iba a llegar al año 2000, jamás creí que iba a llegar al año 2000. 2025 además. Por eso le pasaste. Le pasé 25 años. Pienso, estoy viviendo en el futuro. Esto para mí, esto que para vos o para las personas jóvenes es el presente, para mí es el futuro, porque es todo lo que yo pensaba cuando era chica, que iba a llegar algún día, que uno leyó a Julio Verne, ¿viste? Pero de hecho, viste que todos los que pensaron en el futuro, los Julio Verne, no pensaron como Borges. Se imaginaban cualquier otra cosita, ¿viste? Claro, volando. Sí, que los autos volaban. Pero ya existían los aviones, por ejemplo. Ya existían los aviones, ¿te das cuenta? Pero incluso viajes en el tiempo, no sé, cosas que no. Tal cual, no. Borges la pegó justo. Yo cuando, ese día que estuve sin internet, pensé tanto en Borges, porque digo, pensar que yo cuando leí ese libro, ese cuento, porque es un cuento corto, quedé tan alucinada, además doblemente alucinada porque transcurre a una cuadra de donde yo vivo. Yo vivo en San Telmo, y él dice que es ese lugar, que él dice, bueno, está haciendo ficción, no sé si es verdad o no, que la calle, que las intersecciones de Brasil y Tacuarí, ahí en Constitución, es el punto más alto de Buenos Aires, no sé si es cierto. Bueno, la cuestión es que ahí había una familia donde había una chica que el protagonista estaba enamorado, iba y para disimular se hizo amigo del hermano de la chica, y entonces hablaban con el hermano. Y ellos, hablando con el hermano, se les ocurrió eso, que en el sótano de esa casa tenía que haber un Aleph, hasta que finalmente lo encuentran, ¿no es cierto? Entonces yo esto lo leía como cuando cuando era chica leía los cuentos de princesas, que yo sabía que nunca iba a ser una princesa, por ejemplo. Y
cambiando lo que hay que cambiar, lo mismo con esto. Cuando leí el Alex, que en un momento que se puede ver cualquier cosa del mundo, vos ahora pones ahí qué está pasando en la plaza Tiananmen de China, y te va a aparecer, y estamos acá, somos sudacas. Y a vos, vos sos una persona optimista por naturaleza, me dijiste. ¿No te parece que hay algo distópico en todo esto, en este Aleph en la mano y esta expresividad así permanente que terminó siendo muy odiante? Sí, distópico más que utópico, distópico, sí, por ¿Dije supuesto. utópico? Ah, yo entendí, perdón. No, te dije distópico. Ah, me dijiste distópico. No, está bien. Yo estoy bastante espantada. Pero ¿sabés lo que pasa? Ya a esta edad también falla el oído. Lo que pasa que, me compré unos audífonos que ni se ven, pero la verdad es que... Bueno, igual cualquiera podría haber escuchado mal, te dije distópico. Sí. ¿Lo ves o no lo ves distópico, sí, con el optimismo que te caracteriza? Totalmente. Y además, fíjate vos el proyecto moderno, cómo se equivocó, porque Kant, cuando digo el proyecto moderno, vos pensás en el nacimiento del liberalismo, en todo esto que estaba diciendo. Te cité a Kant para decirte que pensaba que la ciencia no iba a cambiar nunca más, y Kant escribió la paz perpetua. O sea que iba a llegar un momento que íbamos a ser tan racionales los seres humanos, porque el gran descubrimiento del siglo XVIII es la razón. Lo que pasa es que aún Kant, que es un racionalista, demostró con su libro fundamental, La crítica de la razón pura, de que con la razón podemos justificar cualquier cosa. Podemos justificar, por ejemplo, que Dios existe, y también podemos justificar que Dios no existe. Sí. Solamente con la razón, con lo cual estás demostrando que no justificamos nada, porque si podemos justificar una cosa y lo contrario, bien. Entonces él imaginó que esta razón iba a llegar un momento en que todos íbamos a ser sanos, no iba a existir la enfermedad, porque ya tanto iba a avanzar la ciencia, y en el caso de la paz perpetua, que ya todos los pueblos se iban a poner de acuerdo. Ojo que nada que ver con el comunismo, ¿no? En el caso de Kant, nada que ver, absoluto, más bien era de derecha. Y entonces fíjate vos, de haber pensado que íbamos a llegar a la paz perpetua, a estar en la guerra perpetua en la que estamos, porque estamos en una guerra perpetua. Vos viste que las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, si no hay guerra las tiene que inventar, porque continuamente está fabricando armamento bélico, o sea que forzosamente las tiene que inventar. O sea que él como utopía tenía eso, que iba a venir la paz perpetua, y se convirtió en lo que vos decís, en una distopía. Lo que vino fue la guerra perpetua. ¿Y cómo cerramos? ¿Y el optimismo de dónde lo sacás? El optimismo lo saco de mi individualidad. Okay. O sea, en una sociedad que por supuesto no necesita ninguna demostración, que discrimina a los viejos, ser una vieja gozadora, ser una vieja alegre, aunque me cueste, porque no es que no me lo acabo de decir. Pero en términos más sociales, quiero decir... en términos más sociales, porque hay ciclos. Esto, es una cosa que está estudiada acá en la filosofía latinoamericana, y sobre todo en la Argentina. Habíamos dicho antes que Perón fue el primer gobernante que se ocupó de los realmente... Porque ya... Irigoyen había tenido sensibilidad, pero para la clase media, que ya eso fue muy terrible para la burguesía, porque me acuerdo que, no me acuerdo yo, lo dicen los libros de historia, que cuando lo llevaron en Anca los estudiantes a Irigoyen, desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno, hubo uno de estos burgueses que dijo, bueno, se terminó la época del escarpín y comienza la de la alpargata. O sea que yo una vez estuve haciendo una investigación por otro motivo en Puerto Rico, y había un investigador que se especializaba en investigar Río de la Plata. Y entonces decía, ¿cómo se llamaba ese presidente que ustedes tuvieron, que era socialista, Bueno, no, presidente socialista no tuvimos ninguno, decía yo. No, era uno, insistía, porque para ellos socialistas es cualquier cosa que no sea de la derecha pura, ¿viste? Porque es una colonia de Estados Unidos, obvio. Y entonces, hasta que me di cuenta que se refería a Irigoyen. A Irigoyen, no a Perón, a Irigoyen. No, si algo se pareció más al socialismo fue Perón, no Irigoyen, de ninguna manera. Y era por estas cosas que te cuento, por ejemplo, los estudiantes. Claro. Bueno, entonces, en el caso así, yo puedo dar testimonio de mi propio cuerpo. Nosotros éramos de clase baja. Es cierto que pude estudiar gracias a Perón, que puso la enseñanza gratuita, porque si no, siendo
viniendo donde venía yo, nunca podría haber hecho la carrera universitaria que hice. No pagué un mango ni para ser doctora, querida yo. Ni para ser doctora pagué un mango. Bien, entonces esto es una cosa también que me ayudó, porque bueno, hay que reconocerlo. Si naciste en el impenetrable y no tenés ni para viajar hasta Chaco Capital, bueno, evidentemente no vas a poder. Nos quedamos sin tiempo. Se me pasó rapidísimo, la verdad. Y además me di cuenta que las dos hablamos muy rápido. Se me pasó rapidísimo el tiempo y nos quedamos con un montón de temas afuera. En definitiva, oleadas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando el pobre comienza a ser clase media, se la cree y ya no quiere volver a ser pobre. Entonces le parece que votar populismo, vamos a decir, que para mí no es una mala palabra, o votar gobiernos populares, es descender. Y entonces, ahí viene la derecha. Pero luego, cuando pasan estas cosas, esperemos que gane otra vez un gobierno popular. Entonces ahí se hace la bola. Y hay una dinámica histórica que es esa. Y hay una dinámica histórica que no es dialéctica, es dinámica. O sea, sube y baja, sube y baja. Esto lo decía el vicepresidente de Bolivia, el vicepresidente de Evo. García Linera. García Linera tiene esa idea de que ahora estamos en el momento, bueno, estábamos hasta hace unos meses, cuando él estuvo en Buenos Aires, ahora 2 o 3 meses que estuvo, estábamos todavía en pleno liberal en general, ¿no? Y con lo que ha pasado en estos últimos días, yo me quiero hacer ilusión, y supongo que vos también, de que va a volver otra vez un gobierno con sensibilidad social. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Gracias, Esther Díaz. Muchas gracias por haber venido. Gracias, de verdad. Bueno, Esther Díaz pasó por Mirá quién vino, y ustedes pueden comprar su último libro, La filosofía de la vejez, sabiduría, humor y deseo sin importar la edad que tengas. Gracias, Esther. Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Baluda Azzori y Connie Cajide estuvieron en la producción. Yo soy Julia Mengolini y me despido. Chau, hasta mañana.